Buenas, a continuación le hablaremos sobre las teorías del desempleo. Este grupo está conformado por Ayerlis Villegas, Yelixa Cassiani y Chane Cantillo. Dentro de las teorías del desempleo encontramos la teoría neoclásica, la teoría keynesiana, la teoría del capital humano, la teoría institucionalista, la teoría marxista y la teoría de los salarios de eficiencia. La teoría del desempleo se basa en que la idea de que el desempleo es causado por un desajuste en el mercado laboral entre la oferta y la demanda de trabajo. Según esta teoría, el desempleo se produce cuando los salarios son demasiado altos en relación con la oferta de trabajo disponible. Esta teoría sostiene que el mercado laboral es similar a otros mercados, donde la oferta y la demanda determinan el precio de un bien o un servicio. En el caso del mercado laboral, el precio es el salario. Si la oferta de trabajo es mayor que la demanda, el salario disminuirá, lo que permite que se absorba el exceso de oferta de trabajadores. Por lo tanto, si la demanda de trabajo es mayor que la oferta, esto llevará a una mayor oferta de trabajo y a una reducción de la demanda. Características principales de la teoría neoclásica. El mercado laboral es un mercado competitivo, donde los empleadores buscan maximizar sus beneficios y los trabajadores buscan maximizar sus ingresos. El desempleo es un fenómeno temporal, causado por desajuste en el mercado laboral entre la oferta y la demanda de trabajo. El salario es el precio del trabajo y se denomina por la oferta y la demanda de trabajo. El salario es flexible y se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo. El desempleo es voluntario, es decir, los trabajadores eligen no trabajar cuando el salario ofrecido es inferior a su salario de reserva. Teoría keynesiana del desempleo. Esta se basa en la idea de que el desempleo es causado por una insuficiente demanda agregada en la economía. Según esta teoría, el desempleo se produce cuando la demanda de bienes y servicios es inferior a la producción potencial de la economía, lo que lleva a una disminución en la producción y a un aumento en el desempleo. La teoría keynesiana sostiene que el mercado laboral no siempre se ajusta de manera eficiente para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo. Además, los salarios no se consideran flexibles y ni ajustables rápidamente para alcanzar el equilibrio del mercado laboral. Keynes argumentó que la economía podría encontrarse en una situación de equilibrio subóptimo, donde la economía no está funcionando a su máximo potencial. En esta situación, el gobierno podría intervenir en la economía para aumentar la demanda agregada a través de políticas fiscales y monetarias para estimular la inversión, el gasto y la demanda de bienes y servicios. En otras palabras, según la teoría keynesiana, el gobierno se puede tomar medidas para reducir el desempleo a través de políticas macroeconómicas. Esta teoría se caracteriza por los siguientes aspectos. Primero, la teoría keynesiana del desempleo puede experimentar desequilibrios y no siempre tiende a ser en pleno empleo de forma automática. Segundo, el desempleo es un problema de demanda insuficiente, lo que significa que la causa del desempleo no es una falla de voluntad de trabajar por parte de los trabajadores,
sino una falla de demanda de bienes y servicios que se traduce a una menor demanda de trabajadores. Tercero, los salarios y los precios no son completamente flexibles, lo que significa que pueden permanecer rígidos en el corto plazo, lo que dificulta el ajuste del mercado laboral a la situación del desequilibrio. Cuarto, la intervención del gobierno puede ser necesaria para aumentar la demanda agregada y reducir el desempleo. El papel de las experiencias es importante en la teoría keynesiana. Si los empresarios y los consumidores tienen bajas expectativas sobre el futuro de la economía, puede restringir su gasto y hacer que la economía se estanque. Hola, a continuación les hablaré sobre la teoría del desempleo del capital humano. Primeramente, esta teoría fue desarrollada por el economista estadounidense Gary Becker en la década de 1960. Él fue un galardonado economista con el Premio Nobel de Economía en 1992 por sus grandes contribuciones a la teoría económica, incluyendo su trabajo sobre el capital humano y el mercado laboral. Pero, ¿a qué nos lleva todo eso? ¿Qué dice la teoría como tal? Pues esta teoría sostiene que el desempleo puede estar relacionado con la falta de habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar trabajos disponibles. En otras palabras, se puede decir que las personas pueden estar desempleadas porque no tienen las habilidades o la educación necesaria para ocupar los puestos de trabajo que están disponibles en el mercado laboral. Según esta teoría, el desempleo del capital humano se presenta cuando hay un exceso de oferta de trabajadores con un nivel particular de habilidades y conocimientos. Esto hace que la tasa de desempleo de ese grupo en particular aumente. Por ejemplo, si hay muchos trabajadores con habilidades especializadas en una industria en particular y esa industria está experimentando una disminución en la demanda de empleo, entonces habrá una sobreoferta de trabajadores con esas habilidades especializadas y como resultado muchos de estos trabajadores pueden quedar desempleados y tener dificultades para encontrar empleos en otras áreas. En esta teoría se pueden destacar cuatro supuestos, si se pueden decir así. El principal de ellos es la falta de capital humano, que se puede considerar una de las principales causas del desempleo, ya que como los trabajadores tienen menos habilidades y educación, tienen menos oportunidad de encontrar trabajo. La segunda es la importancia de la educación y la formación continua, ya que se dice que para mejorar las habilidades y los conocimientos de los trabajadores y mejorar así sus perspectivas del empleo, necesitan de ellas. La tercera es los gobiernos y las empresas que proporcionan oportunidades de capacitación y desarrollo. Es decir, los gobiernos y las empresas pueden ayudar a reducir el desempleo al proporcionar oportunidades de capacitación y de desarrollo para desarrollar ampliamente las habilidades de los trabajadores. Y por último, también estos mismos pueden apoyar la creación de empleos en áreas donde hay una demanda creciente de habilidades especializadas. A continuación, se puede ver una pequeña confusión entre la teoría del empleo del capital humano y la teoría del desempleo del capital humano. Primeramente, la teoría del empleo del capital humano sostiene que la inversión en la educación, la capacitación y desarrollo de las habilidades aumenta el valor de capital humano de un individuo y por lo tanto aumenta su capacidad para obtener un empleo y mejorar su remuneración en el mercado laboral. Se puede decir que esta teoría se convierte en una inversión para las empresas y la sociedad en general, y su desarrollo es crucial para mejorar la productividad y el crecimiento económico. Por otro lado, la teoría del desempleo del capital humano argumenta que a pesar de la inversión en educación y la capacitación, algunas personas pueden seguir estando desempleadas o subempleadas debido a la falta de oportunidades laborales o a una mala asignación de recursos en el mercado laboral.
Esta teoría también sugiere que la educación y la capacitación no siempre son suficientes pues para garantizar el empleo y que factores externos como la oferta y la demanda también influyen en el mercado laboral y también a su vez en la tasa de desempleo. Otra de las teorías del desempleo es la teoría institucionalista del desempleo. Esta teoría es más una corriente teórica que ha sido desarrollada por varios autores a lo largo del tiempo, por eso no se halla un autor en específico. El, Uno de los autores que se pueden destacar es John Dulpon, que fue un economista y académico estadounidense que desarrolló la teoría del modelo de negociación colectiva. Básicamente él sostiene en esta pues, teoría o modelo que las negociaciones entre empleadores y trabajadores son fundamentales para determinar el nivel de desempleo y el empleo de una economía. Como segundo autor destacado podemos mencionar a Richard Feynman, que también fue un economista y estadounidense que se centró en las relaciones entre las instituciones laborales y el mercado de trabajo. Él argumentaba que las leyes laborales, los sindicatos y otras instituciones laborales tienen un impacto significativo en el funcionamiento del mercado de trabajo. Y por último encontramos a David Merchant, sociólogo británico que se centró básicamente en el papel de las instituciones laborales y la relación entre las empresas y los trabajadores. Él argumentaba que la forma en que se organizan las empresas y los sistemas de trabajo tienen un impacto significativo en la tasa de desempleo también. Con base en eso, podemos decir que pues, la teoría de institucionalista del desempleo eh, se basa en que el desempleo no es solo el resultado de factores económicos como la oferta y la demanda laboral, sino también de factores institucionales que influyen en el asignamiento de los empleos o en la negociación de los salarios. Algunos de los factores institucionales que influyen en el desempleo, de acuerdo a esta teoría, son, por ejemplo, las políticas laborales, que son las que regulan el mercado laboral, como por ejemplo las leyes de salario mínimo, los derechos de negociación colectiva y las leyes de despido, entre otras. Ellas pueden influir en la demanda y la oferta de trabajo y por lo tanto también influirán en la tasa de desempleo. También están los sistemas de protección social, como el seguro de desempleo y la asistencia social, que pueden tener efectos indirectos en la tasa de desempleo al influir en la motivación de los trabajadores para buscar y aceptar trabajos. También presentamos las normas culturales en una sociedad, como por ejemplo la actitud hacia el trabajo y el papel de género en el trabajo. Ellas pueden también influir en la oferta y la demanda laboral y por lo tanto también en la tasa de desempleo. Y por último, presentamos las instituciones educativas, que básicamente son el sistema educativo y la formación profesional que pueden influir en la oferta laboral y en la calidad de los trabajadores, lo que a su vez también afecta a la tasa de desempleo. En general, podemos decir pues que la teoría institucionalista del desempleo sugiere que para comprender completamente el desempleo en una economía es necesario analizar no solo los factores económicos, sino también cómo las instituciones influyen en dicho mercado laboral. Bueno, en teoría marxista del desempleo. El marxismo es una corriente de pensamiento que se originó a partir de las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Ellos desarrollaron una teoría económica, política y social que se conoce como el marxismo, como había dicho anteriormente. Este incluye una crítica del capitalismo y una visión de una sociedad socialista o comunista. Eh, ¿En qué se basa y cuál es su función? Bueno, la teoría marxista del desempleo se basa en la idea de que el desempleo es un resultado inevitable del sistema capitalista. Marx argumenta que en el capitalismo la fuerza del trabajo se trata como una mercancía y por lo tanto está sujeta a las mismas leyes de oferta y demanda que cualquier otra mercancía.
En ese sentido, cuando hay una mayor oferta de mano de obra que demanda, es decir, cuando hay desempleo, los trabajadores compiten entre sí para conseguir empleo, lo que reduce los salarios y aumenta las ganancias de los empleadores. Marx también sostenía que el capitalismo genera ciclos económicos y durante la fase de recesión o crisis, las tasas de desempleo tienden a aumentar, ya que las empresas reducen la producción y disminuyen la demanda de mano de obra. Además de esto, también argumenta que el desempleo tiene una función importante en el sistema capitalista, ya que crea una reserva de trabajadores disponibles para ser contratados en momentos de expansión económica, lo que reduce la necesidad de aumentar los salarios o mejorar las condiciones de trabajo. Eh, para resumir esto como tal, todo lo anterior dicho, decimos que para Marx el desempleo es una característica inherente del sistema capitalista y que no puede ser eliminado por reformas dentro del sistema. Y pues la única solución real al desempleo, según Marx, sería la abolición, digámoslo así, del sistema capitalista y su reemplazo por un sistema socialista, en el que la propiedad de los medios de producción esté en manos de los trabajadores. Bueno, algunas de sus características principales son que el desempleo es un resultado inevitable del capitalismo. Según esta teoría, el desempleo es una consecuencia directa de la búsqueda de beneficios por parte de los capitalistas. Aquí los capitalistas buscan maximizar sus ganancias y tienen un incentivo para reducir los costos laborales, lo que puede incluir reducir la cantidad de trabajadores que emplean. Como resultado de esto, la tasa de desempleo tiende a ser más alta en las economías capitalistas. El desempleo es una forma de disciplinamiento laboral. La teoría marxista sostiene que el desempleo también puede ser utilizado por los capitalistas como una herramienta de disciplinar a los trabajadores y reducir sus demandas salariales. Es decir, cuando hay una gran cantidad de desempleo, los trabajadores pueden estar dispuestos a aceptar trabajos con salarios más bajos y en peores condiciones laborales, ya que tienen miedo a quedarse sin empleo por completo. El desempleo es una causa de explotación laboral. Esta característica es parecida a la anterior. La teoría marxista sostiene que el desempleo también puede ser utilizado para explotar a los trabajadores que sí tienen empleo. Cuando hay una cantidad de desempleo, los trabajadores pueden estar más dispuestos a aceptar salarios o trabajos con salarios más bajos, y peores condiciones laborales, ya que temen a quedarse sin empleo por completo. Y esto puede permitir a los capitalistas pagar salarios más bajos de lo que sería posible en un mercado laboral más equilibrado. Y como última característica tenemos que el desempleo es una fuente de alienación. La teoría marxista sostiene que el desempleo puede ser una fuente de alienación para los trabajadores. Cuando los trabajadores no tienen trabajo, pueden sentirse aislados y sin un propósito en la sociedad. Y esto puede tener efectos negativos en su salud mental y en su bienestar en general. Teoría de los salarios de eficiencia del desempleo. Bueno, la teoría de los salarios de eficiencia en el desempleo fue propuesta por el economista británico Sir William Beveridge en la década de 1920. Sin embargo, la teoría se popularizó como tal y se desarrolló más en la década de 1980 por algunos economistas como George Arkelos, Janet Yellen, Andrew Weiss.
Perich sugirió que los empleadores podían mejorar la eficiencia y la productividad de los trabajadores al pagar salarios por encima del nivel de equilibrio del mercado, lo que a su vez podría reducir el desempleo. ¿Qué es esta teoría? Bueno, la teoría de los salarios de eficiencia es una explicación para el desempleo voluntario que sostiene que los empleadores a menudo pagan salarios más altos de lo que sería necesario para atraer y retener trabajadores calificados. La idea detrás de esta teoría es que los salarios más altos puedan motivar a los trabajadores a ser más productivos y leales con sus empleadores, lo que a su vez aumenta la eficacia y la rentabilidad de la empresa. Según esta teoría, el desempleo se produce porque los empleadores no están dispuestos a reducir los salarios para atraer a más trabajadores. En lugar de eso, prefieren mantener salarios altos para motivar a los trabajadores existentes, incluso si eso significa tener que reducir su número de empleados. Raro, pero bueno. Esta teoría también sugiere que en lugar de ser un problema económico fundamental, el desempleo es el resultado de una flexibilidad en los salarios, lo que lleva a una asignación insuficiente de los recursos en la economía. Pero esta teoría ha sido objeto de muchas críticas y debates en la comunidad económica, ya que algunos economistas argumentan que los salarios de eficiencia no son la principal causa del desempleo y que el desempleo involuntario no puede ser el resultado de otras fuerzas económicas como el ciclo económico, las fluctuaciones de la demanda agregada y los desajustes en las habilidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral como tal. Esta característica esta teoría tiene unas características, las cuales vamos a ver a continuación. Características principales. Salarios por encima del equilibrio. Esta teoría sostiene que los empleados pagan salarios por encima del equilibrio del mercado para motivar a los trabajadores a aumentar su productividad. Atracción y retención de trabajadores. Los empleadores utilizan salarios más altos para atraer y retener a los trabajadores más productivos en lugar de reducir los salarios para aumentar la oferta de empleo. Productividad y rentabilidad. La teoría sugiere que los salarios más altos pueden aumentar la productividad y la rentabilidad de la empresa a largo plazo a través de la motivación y la lealtad de los trabajadores. Desempleo involuntario. Esto quiere decir que se produce esta teoría sostiene que el desempleo involuntario se produce porque los empleados no están dispuestos a reducir los salarios para aumentar la oferta de empleo, prefiriendo mantener salarios altos para motivar a los trabajadores existentes. Falta de flexibilidad salarial. Lo es la misma palabra. La teoría sugiere la falta de flexibilidad en los salarios y puede llevar a una asignación insuficiente en los recursos de la economía, lo que contribuye al desempleo involuntario. También hay que destacar acá que esta teoría ha sido objeto de debate en la comunidad económica y hay quienes argumentan que la evidencia empírica no puede o no respalda, mejor dicho, plenamente la idea de que los salarios de eficiencia son causa del desempleo voluntario. Y para culminar como tal, podemos concluir que existen diversas teorías para explicar el desempleo y cada una tiene sus propias características y supuestos.
Es decir, cada una de estas teorías ofrece una perspectiva diferente sobre las causas del desempleo y los economistas continúan debatiendo sobre cuál o cuáles pueden ser las explicaciones más acertadas. Lo que sí tenemos que tener en claro es que el desempleo es un problema económico importante que afecta a las personas y a las sociedades. Y es fundamental encontrar las formas efectivas de abordarlo. Y por último, gracias por su atención y espero que hayan entendido.